Hola futuros ingenieros, en este video vamos a aprender a medir voltaje y corriente en el simulador Proteus. Para esto vamos a utilizar este circuito que se llama divisor de voltaje. Recibe este nombre porque el voltaje de entrada se va a repartir entre la resistencia R1 y RL. Teóricamente esta es la fórmula. Entonces, por ejemplo, para el voltaje RL, entonces tomamos el valor de esa resistencia, la multiplicamos por el voltaje de entrada, el voltaje de la fuente, el voltaje de la batería, y dividimos en la suma de estas dos resistencias, de R1 más RL. Esta fórmula de divisor se aplica cuando tenemos resistencias en serie, como por ejemplo esta que está acá. Ahora pues vamos a colocar los instrumentos de medición. Para eso nos vamos a ir acá al panel izquierdo del Proteus y buscamos este símbolo. Vamos a dar clic sobre él. Ahí se despliega todos los instrumentos con los que se pueden trabajar en la simulación de circuitos electrónicos. Si damos un clic sobre cada uno de esos instrumentos, pues vamos a ir a visualizar la vista previa de cómo se vería acá en nuestro entorno de trabajo. Entonces, esto lo vamos a ir viendo a medida que avancemos en el curso. El objetivo, pues ahorita es medir el voltaje, entonces buscamos DC voltmeter. Esta es una batería, entonces tenemos un circuito en corriente directa, corriente, o también llamada corriente continua. Entonces damos acá clic, acá vemos la vista del instrumento. Si pasamos al área de trabajo, entonces nuestro cursor cambia de forma. Entonces en esta parte parece un lápiz. Entonces vamos a hacer clic por acá. Pero antes debemos detener la simulación. Entonces presionamos este botón, vamos a dar clic por acá y ahí aparece nuestro instrumento. Entonces, como pueden observar, hay dos terminales, uno marcado con más, que sería la parte de la sonda de color rojo en un multímetro real, y negro va conectado al terminal común del multímetro. Entonces acá lo tenemos. Entonces vamos a colocarlo por acá. Vamos a hacer la conexión entre este punto y este. El voltaje siempre se va a medir en paralelo, o sea, colocando entre los terminales del dispositivo en el cual vayamos a hacer una medición. Todo esto pues se aplica al multímetro. Ya con el osciloscopio pues tenemos que tener ciertas consideraciones. Y vamos a colocar otro voltímetro acá. Entonces presionamos la tecla más para que empiece a rotar. Vamos a colocarlo por acá abajo. Y lo mismo, hacemos las conexiones. Y ahora vamos a colocar el amperímetro. Entonces damos clic acá, luego acá, de nuevo con la letra más giramos ese instrumento, el amperímetro, para medir la corriente, por ejemplo, que pasa por R1, esa corriente debe pasar por los terminales del amperímetro. Entonces para eso vamos a abrir este camino. Entonces clic derecho, delete wire, ahí vamos a colocar nuestro amperímetro. Vamos a unirlo acá y acá. Entonces vamos a arrancar la simulación. Damos clic acá. Y bueno, vemos los voltajes. Los podemos comparar con los valores obtenidos teóricamente. Y bueno, acá en el amperímetro nos está dando 0 amperios. ¿Cómo sería la corriente en este circuito que tenemos? Entonces sería el voltaje de entrada dividido entre la suma de las dos resistencias. Ahí tenemos la corriente que va a circular por ese circuito. Como pueden observar, no es 0 amperios, es una corriente muy pequeña. Entonces vamos a detener la simulación, vamos a dar doble clic sobre el instrumento y acá pues vamos a cambiar las unidades. Si damos clic,
aparece los múltiplos y submúltiplos de esos amperios. Como podemos ver en el cálculo teórico nos da miliamperios. Entonces seleccionamos acá, damos clic en OK y ejecutamos la simulación. Y bueno, ahí tenemos el resultado de la corriente. Como pueden ver, acá en el instrumento aparece un más y un menos. Acá pues el circuito nos está indicando la dirección de la corriente. ¿Sí? Eso lo tenía antes de colocar los instrumentos. Entonces, cuando no conocemos esa dirección de la corriente, por ejemplo, la colocamos de esta forma, vimos que nos dio positivo. Entonces significa que la corriente está en esta dirección. Si pues lo colocamos al revés, o sea, al menos para este lado, pues nos da el mismo valor, pero con signo negativo. Entonces, ese signo negativo nos está indicando que la dirección de corriente es contraria a la dirección que pues asumimos al colocar el instrumento. En el caso del voltímetro, bueno, si damos doble clic, también aparece esta ventana donde podemos colocarle un nombre. Y acá lo mismo, vamos a tener múltiplos y submúltiplos de las unidades de voltios. Entonces, ahí como nos está midiendo bien, la dejamos en esa unidad. Y acá nos aparece la resistencia de carga, que pues simula la resistencia interna que tiene cualquier instrumento real. No importa si es voltímetro o amperímetro. En el caso del voltímetro, lo ideal es que esa resistencia sea muy grande. Entonces la corriente se divide en dos. Una para esta malla, por este camino, y otra por este otro. Entonces, entre más grande sea la resistencia, más pequeña va a ser la corriente que pase por acá. Y bueno, no afectaría la medición del voltaje en RL. Vamos a dejarlo de esta forma. Ya vamos a ver qué pasa si bajamos ese valor. Vamos a cambiar la resistencia de carga para mirar el efecto de ese valor. Entonces doble clic. Y acá en la ventana del editor de componentes vamos a colocar, por ejemplo, 100.000 kiloohmios. Entonces damos clic en OK. Bueno, ahí nos bajó el voltaje que estamos midiendo sobre RL. Ahí podemos calcular el error entre el voltaje medido y el voltaje calculado. Y bueno, entre más pequeña sea esa resistencia, pues peor va a ser el voltímetro. ¿Sí? Entonces, característica a tener en cuenta a la hora de comprar un instrumento como estos. ¿Qué pasa en la vida real? Bueno, el procedimiento para colocar los instrumentos es semejante. El voltímetro pues va a ir en paralelo con el componente al que le queremos medir el voltaje. Y en el caso del amperímetro siempre va a ir en serie con la parte, con los componentes donde vamos a medir esa corriente. Y bueno, en el caso de un amperímetro la resistencia interna debe ser muy pequeña. Al contrario acá del voltímetro, que era una resistencia interna muy grande. Entonces la resistencia interna muy pequeña hace que el voltaje que cae sobre el instrumento sea muy pequeño y no afecte la medición en los demás componentes. Con esto terminamos el tema del video. No olviden compartirlo y darle al botón me gusta para que llegue a más estudiantes. Nos vemos en una próxima simulación.